Contra la oficialidad de la historia, testimonios inclasificables, reconocía su incompetencia para hablar sobre China, pero sin duda no sabía hasta qué punto llegaba a esta. En la entrevista con Massimo Conti alaba la gran revolución cultural proletaria, diciendo que la China roja ha sido el único país que por un momento fue consciente de los planes de la mente burguesa. Diríamos, por tanto, que Pasolini no llegó a saber nunca nada de la gran revolución cultural proletaria, que consistió precisamente en destruir los pueblos y culturas que él quería proteger de la mente burguesa. En Novecento, Pasolini habría defendido a los campesinos y su compasión por el cristiano en la pocilga frente al genocidio cultural que les impone Olmo con sus anacrónicos rituales maoístas. Es tan difícil hacerse una idea de hasta qué punto Pasolini no sabía de qué hablaba cuando hablaba de la gran revolución cultural proletaria, que será oportuno citar esta frase de su libro de conversaciones con John Halliday de 1969. Dice Pasolini: Don Milani es el ejemplo más obvio de una nueva izquierda que se acerca a la revolución cultural en China. Don Milani ha venido de la extrema periferia, de un pueblecito perdido de los Apeninos. No, Pasolini, eso no es la revolución cultural, eso no es la revolución cultural. Con lo que cuando Pasolini habla de la gran revolución cultural proletaria, no hay que pensar, si se lo quiere entender, en lo que realmente fue esta, sino en lo que él creía que era, lo cual se expresa plenamente en La cultura contadina della scuola di Barbiana, publicado en Momento en 1968. Por su parte, Bertolucci parece saber demasiado de la China maoísta, incluyendo lo que más habría escandalizado a Pasolini, que en ella el canibalismo y la tortura coprófila no eran metáforas, algo en lo que siempre insistía Pasolini acerca de Porchile y Saló, sino que se dieron en realidad, y de manera especialísima, es que precisamente durante el gran salto adelante, que él elogia en una reseña de una antología de poetas chinos populares, porque a él le parece que, vaya, ahora los chinos se han convertido todos en autores y lectores, que es algo que ya vieron los misioneros, españoles cuando estuvieron en el sur de China, que ahí se publicaban más libros que en Europa, que todo el mundo publicaba y compraba libros. O sea, no tuvo que venir Mao para que eso sucediera, porque ya ocurría en los siglos XVI y XVII. En los siglos XVI y XVII las imprentas funcionaban a toda máquina, funcionaban a toda marcha, y había más lectores y más autores que en Europa. No es un logro de Mao, no es en absoluto un logro de Mao. Y bueno, en la gran revolución cultural proletaria, que la equipara a Don Milani, no es eso, es que no es eso. Pasolini no conoció la gran mentira del maoísmo porque no quiso, ya que en 1971 ya se había publicado Los trajes nuevos del presidente Mao, crónica de la revolución cultural de Simon Leys, seudónimo de Pierre Ryckmans, a quien naturalmente se tuvo por un calumniador. Si Pasolini hubiera vivido lo suficiente para ver cómo el régimen reconocía mínimamente sus crímenes para cargarlos sobre la banda de los cuatro, no se habría sorprendido demasiado, ya que en la entrevista con Piero Sanavio reconoce que no solo la sociedad capitalista, sino toda sociedad, en tanto que sociedad, es represora, ya sea la sociedad del relato antiguo de Porchile o la sociedad maoísta. Pero seguramente habría sentido una extraña culpa al ver no solo que su amigo Bertolucci entendió tan mal sus metáforas, sino que Mao las había llevado a la práctica, por más que pudiera consolarse pensando que la República Popular China se fundó en octubre de 1949, justo cuando él fue expulsado del Partido Comunista Italiano, cuando dejó de ser oficialmente comunista a ojos de los comunistas, pero después de haber sido excomulgado en julio junto a todos los comunistas italianos por Pío XII. Eso no era lo que quise decir, habría gritado y gritaría a quienes llevaron y llevan su saló de la metáfora infernal a aspiración realizable y realizada, del mismo modo que los neocapitalistas y neonazis y neonazicapitalistas
interpretan justamente al revés American History X de Tony Kaye de 1998 y Fight Club de David Fincher de 1999 y American Psycho de 2000 de Mary Harron, quien recientemente en una entrevista con Chuck Sharp para Variedad, para la revista Variedad, se ha defendido dando otros ejemplos de malas interpretaciones. Ha dicho, la gente lee la Biblia y decide que debe ir y matar a un montón de gente. La gente lee The Catcher in Rye y decide tirotear al presidente. Y esto no ocurre solo en el lado derechoso del espectro, por supuesto. Pablo Iglesias Turrión respondió a una acusación de ser un payaso, identificándose con el protagonista de Joker, de Todd Phillips, de 2019, sin al parecer darse cuenta de que no solo es el mismo personaje que el de El Rey de la Comedia de Martin Scorsese de 1983, sobre un payaso sin gracia que quiere hacernos comer su mierda por la fuerza, bueno, por la violencia, para ser más precisos desde el punto de vista sorgeliano, sino que reproduce una escena de Saló o Los 120 días de Sodoma, cuando el personaje de Aldo Valetti, doblado por Marco Bellocchio, dice: «Carlo, métete los dedos así. ¿Eres capaz de decir no puedo comer arroz teniendo los dedos así?» A lo que Carlo responde con los dedos en las comisuras de los labios: «No puedo comer arroz», a lo que sucede una respuesta que resulta verdaderamente extraña en un vicepresidente del gobierno que además acabó montando un restaurante. Entonces, come mierda. En Soy Cuba, de 1964, se nos muestra la Cuba de Batista como un infierno de muchachas cubanas abocadas a la prostitución con los turistas, expropiaciones, censura y represión de los intelectuales. Caramba, menos mal que llegó Fidel y eso ya no pasa. Es evidente que el problema no es el régimen al que se someta a Cuba, sino los propios cubanos. Siempre habrá quien me diga que, en los ejemplos que he dado, eso no es verdadero capitalismo o eso no es verdadero comunismo. Y también quien me repita las palabras que me dijo una vez un amigo: el comunismo fracasó por culpa de la gente mala. A lo que tendré que volver a decirle: es que hay otra.